Edición de este ciclo de entrevistas de la agencia de noticias de ERF, de www.derf.com.ar. Estamos en vivo por la señal de Canal 5 Santa Fe. Quien nos visita hoy es economista, es docente universitario, fue legislador porteño, es dirigente del Partido Obrero. Me refiero a Marcelo Ramal. Marcelo, gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y bueno... Placer tenerte aquí. También por todas las veces que conversamos por teléfono. Claro. Sobre economía y política. Claro, tenemos la oportunidad de tenerte en Santa Fe porque, bueno, estás en una serie de recorridas y de actos de campaña, ¿no es cierto? Estuviste efectivamente, en Rosario. Ayer estuve en Rosario, hicimos un acto. Allí tuve la oportunidad de hablar junto con Lucía Fernández y Gustavo Fenoy, que son candidatos del Partido Obrero en la lista del Frente de Izquierda Unidad acá en Santa Fe. Bueno, y hoy vamos a hacer otro acto en apoyo a los candidatos del FIT Unidad en la capital de la provincia, bueno, explicando desde qué punto de vista nuestra corriente convoca al voto al Frente de Izquierda y aprovechando también para colocar el proceso electoral en el marco de una situación política muy compleja, muy apasionante, que trasciende incluso al propio episodio electoral. Claro. Hablemos un poquito de la interna del Partido Obrero porque no toda la gente tiene que entender necesariamente lo que está pasando ahí dentro de lo que son las corrientes, ¿no? Pero a nivel nacional se dice, lo echaron a Altamira del partido, lo echaron al Ramal del partido, y yo entiendo que no es así, Marcelo. Bueno, a ver, echarlo a Altamira o echarme a mí del Partido Obrero es una contradicción en sus términos. Nosotros hemos contribuido, hemos luchado por este partido, defendemos su programa, defendemos su historia y nadie nos va a sacar del Partido Obrero. Por eso, hoy, cuando estamos impedidos de actuar, organizarnos y desarrollar una actividad en el marco de la organización oficial del partido, sí, de todas maneras, como tendencia del Partido Obrero, estamos desarrollando toda una serie de actividades, en este caso vinculadas a la propia campaña electoral del Frente de Izquierda. Pero indudablemente en el Partido Obrero hay una polémica. La polémica tiene que ver, en primer lugar, con la caracterización del proceso político y el lugar que tenemos que jugar como Partido Obrero y como izquierda en ese proceso político y en esa crisis, porque esta no es una elección cualquiera en la Argentina. Es una elección que trasciende en medio de una crisis de enorme envergadura, probablemente la más importante desde aquel diciembre del 2001. Sí. El planteo económico y político del macrismo colapsó. La pretensión... ¿Cuándo comenzó a colapsar, Marcelo? Comenzó a colapsar, yo te diría que hay dos momentos importantes. El primero es la gran rebelión popular de diciembre del 2017 contra la reforma jubilatoria. Sí, sí. Y casi inmediatamente cuando el gobierno empieza a corregir algunas variables económicas, justamente por temor a que la situación social se pusiera todavía más caliente. La famosa conferencia del 28 de diciembre. El famoso recalibramiento. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Se había producido la movilización de diciembre, entonces el gobierno dice, bueno, vamos a facilitar el crédito, vamos a tomar algunas medidas, vamos a dejar que la devaluación progrese un poco para favorecer a las industrias que exportan, etcétera. Cuando ocurre eso, en el mismo momento, en Estados Unidos comienza la suba de la tasa de interés. Claro. De un tesoro norteamericano que también tiene sus graves problemas y necesita absorber fondos. Entonces, muchos de los especuladores que habían hecho sus grandes beneficios en los primeros 2 años del macrismo ven dos cosas. Por un lado, que hay un Estados Unidos con sus problemas que aspira a fondos, claro, y ofrece rendimientos mejores. Y por otro lado, un macrismo que muestra que no tiene condiciones para derrotar a la clase obrera en la Argentina. Por la movilización. Por la movilización. Claro. Entonces dice, bueno, si lo que el macrismo nos había prometido, que era avanzar sobre los trabajadores,
no lo puede hacer sustancialmente, entonces nos vamos. Esto es importante porque para muchos observadores el colapso del macrismo tuvo un componente puramente económico, vinculado a la situación internacional. No, hay un componente político muy importante, que es la comprensión de que la clase obrera argentina había salido a llevar adelante una oposición en las calles contra todo esto que está ocurriendo. Y a todo esto 2 meses después de haber ganado bien las elecciones. 2 meses después, es decir, una gran desautorización. Y bueno, a los pocos meses viene la fuga de capitales, la corrida cambiaria, y el gobierno colapsa. Arranca en marzo, abril. Claro, efectivamente. Bueno, y junto con esto, y por otros factores que tienen que ver también con esta gran crisis, buena parte de la clase empresaria argentina empieza a desfilar por el banquillo con la causa de los cuadernos. Entonces se combinan fuertes elementos de crisis política y lo que después fue nuestra corriente, nuestra tendencia, pero en ese momento fundamentalmente Altamira, algunos otros compañeros y yo, sostenemos dentro del Partido Obrero la necesidad de que el partido adopte un planteo enérgico y resuelto respecto de cuál va a ser el desenlace político de esta crisis. Y desenlace político significa, en definitiva, el problema del poder político. Porque en Argentina en esos días empieza a discutirse si Macri puede seguir gobernando o no. Claro. Entonces, este fue nuestro reclamo al interior del Partido Obrero, adoptar un planteo por la revocatoria del gobierno, por la convocatoria de una gran deliberación popular que decida el curso de la crisis nacional a través de una asamblea constituyente que, además de debatir cuáles son las medidas elementales para salir de la crisis en relación a la carga de la deuda, la necesidad de una banca única, la centralización del ahorro nacional, además de discutir sobre esas medidas, se constituyera como poder político, que tomara inmediatamente las medidas necesarias para encaminar esta crisis. Y pensábamos... Ya con Macri afuera. Claro, y pensábamos que la izquierda tenía que ser una gran campaña política por estos planteos. Evidentemente, el gobierno haría sus maniobras, todos buscarían los relevos, pero en un momento donde se empieza a discutir el poder, la izquierda tiene que tener su propio planteo de poder. Claro. Y este era nuestro punto de vista en el Partido Obrero, abogando por una gran campaña política en torno de esta cuestión, con actos, con explicaciones, charlas, mesas de debate. Bueno, que este problema de cuál debía ser el desenlace de esta crisis fuera el eje central de nuestra actividad, junto al apoyo, ¿no es cierto?, a todas las luchas, a todas las movilizaciones. Claro. Bueno, este punto de vista fue rechazado. Desde mi punto de vista creo que en Congreso, en Asamblea... Primero en debates políticos, luego hubo un Congreso del partido donde esta posición fue minoritaria. Creo que el Partido Obrero y la izquierda, de un modo general, perdieron una oportunidad importante para plantarse con fuerza frente a una crisis de esta magnitud. Y luego, bueno, nuestro planteo fue confinado a través de métodos que nosotros hemos rechazado, porque en definitiva hubo exclusiones de nuestros compañeros de las candidaturas, limitaciones para poder dar este debate de un modo más amplio. Y entonces, en un intento extremo para, a pesar de todo esto, salvar una unidad partidaria, hemos formado esta tendencia del Partido Obrero y estamos peleando por su reconocimiento, es decir, para que podamos tener como tendencia el derecho a expresarnos en los órganos del partido, en sus actividades, en sus reuniones. Mientras tanto, como no nos vamos a quedar en nuestras casas, hacemos campaña en torno de lo que hoy es el eje político central, que es la campaña electoral, explicando la crisis nacional, explicando nuestro punto de vista y apoyando a los candidatos del Frente de Izquierda Unidad, por supuesto, acompañando fuertemente a los compañeros de nuestra tendencia que son candidatos, como es el caso
de Lucía y de Gustavo acá en Santa Fe. Hasta el momento la conducción nacional se niega a reconocer la tendencia. No nos han reconocido como tendencia y nosotros estamos dando esta pelea. ¿Bajo qué argumentos, Marcelo? Bueno, ahora te explico eso. Quiero decirte que los que porque que pase esto en un partido más, siendo el Partido Obrero, es bastante raro. Impulsamos esta petición que ya tiene la adhesión de más de 900 militantes en todo el país. Es decir, 900 militantes del Partido Obrero de casi todas las provincias. Sí, los chicos de acá de Santa Fe Capital los conozco bien, yo sé que están totalmente dentro de la tendencia. Totalmente apoyan a la tendencia y han sido parte de este manifiesto, nosotros que hemos sacado. No, los argumentos tienen que ver con una cuestión que debe ser muy fuertemente debatida en la izquierda, porque el planteo es más o menos el siguiente. Bueno, muy bien, ustedes pueden formar una tendencia, pero el debate es interno. Lo damos dentro de las filas del Partido Obrero. Y después todo el mundo dice lo mismo. Bueno, nosotros no compartimos este punto de vista. ¿Por qué? Primero porque este debate sobre el curso de la crisis nacional y lo que tienen que hacer los trabajadores y lo que debe hacer la izquierda, interesa a todos los luchadores, interesa a todos los que se movilizan en sus lugares de trabajo, a los jóvenes, a la mujer que hoy está peleando también por reivindicaciones importantísimas. Es un debate de interés popular y por lo tanto no puede amordazarse a una interna partidaria. Esta es la primera cuestión. El segundo punto es que nosotros defendemos la unidad de acción. Es decir, cada cual piensa algo en el Partido Obrero, después salimos todos, por ejemplo en este caso, están haciendo campaña ahora y ahora estamos defendiendo la unidad de acción y hacemos campaña. Lo que no puede existir es la unidad de pensamiento. Claro. Porque a mí no me pueden hacer una lobotomía. ¿Exagero si digo estalinismo, Marcelo? Bueno, sostener esto en extremo, en última vista, sería copiar un método del estalinismo. Yo no puedo cambiar mi mente, entonces yo puedo hacer campaña por el Frente de Izquierda, y de hecho la hacemos, llamando al voto por Nicolás del Caño, por Romina del Pla, desde nuestro punto de vista, con nuestro abordaje de la crisis nacional. Y ese es el derecho que reclamamos, porque de lo contrario estaríamos malversando la tradición del socialismo revolucionario. Porque ¿qué es el socialismo revolucionario? Es la acción consciente de un trabajador que además de estar luchando por las cosas del día a día, entiende que es necesario pelear por un orden social superior. Y esa convicción, ¿cómo se forma? ¿Se forma a través de órdenes, de instrucciones, o se forma a través del debate y de la polémica? Claro. Entonces, eso es lo que defendemos al interior de nuestro partido, y nos parece interesante, importante que este debate se dé abiertamente, se dé como lo estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, en la televisión. De esta manera lo estamos haciendo, y por supuesto, cuando salimos a hacer campaña, cuando estamos haciendo estas cosas, demostramos hasta qué punto defendemos el principio de la unidad de acción. Claro, pero va a haber que esperar a después de las elecciones para que esto, no sé si decir se resuelva, pero al menos que ustedes sean reconocidos. Sí, seguiremos dando la pelea dentro del Partido Obrero, por eso somos tendencia del Partido Obrero, no queremos formar otro partido. Claro. Porque otro partido es otro programa, otra perspectiva, no es nuestro caso. Queremos luchar por defender el hilo conductor histórico y programático del Partido Obrero. Y realmente tenemos la convicción, y más que la convicción, la percepción real de que cada vez son más los compañeros en todo el país que entienden que es necesario imprimirle este viraje a nuestra actividad. Claro. Marcelo, decía recién cuando te presentaba que sos economista, docente universitario, te quiero aprovechar para eso, porque me cuesta pensar que hay en diciembre, en enero 2020, en febrero 2020, cuesta planificar realmente la vida de uno mismo de acá a 3 o 4 meses. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, acá viene también otro gran elemento de la situación política. Si vos te fijas, este proceso electoral es una gran ficción política. Todo el mundo está fingiendo que ahora, bueno, de un modo más o menos ordenado, vamos a elegir al que se va a hacer cargo de los asuntos del país,
pero resulta que el país está quebrado. Vos hablás de enero, febrero, ya en ese momento va a estar presente una carga de vencimientos de deuda Sí. que Argentina no puede sostener, con el agravante de que la famosa carta de última instancia del FMI también ya se jugó. Ujú. Entonces va a estar planteada esta famosa cuestión de la reprogramación de deuda, Ujú. siempre asociada a un programa que va a plantear bueno, una suerte de retroceso histórico en las condiciones de la clase obrera en la Argentina. Reforma jubilatoria, aumento de la edad para jubilarse, reforma laboral. Ujú. Bueno, estas son las condiciones, ¿no es cierto?, que se presentan de cara al periodo que viene. Lo que es importante ver con esto es lo siguiente. Después de las elecciones, el que suba va a tener que aplicar una versión agravada, acentuada, del mismo programa político y económico que el macrismo fracasó en aplicar. Necesariamente. Claro, porque, los dos candidatos principales Sí. no están planteando una alteración de esa agenda. No es que dicen ahora vamos exactamente a lo contrario. El kirchnerismo, Sí. para subrayar que no saca los pies del plato, trae un candidato que es un exfuncionario de Caballo Ujú. y que todo el mundo lo reconoce por sus buenas relaciones con el capital financiero. Sí, sí, Alberto Fernández. Macri se agencia a un peronista amigo de Trump, Ujú. enemigo de los inmigrantes, enemigo de todas las causas democráticas, con el objetivo de recauchutar una coalición política que está en ruinas. Ujú. Pero los dos apuntan, ¿no es cierto?, al rescate de este régimen tutelado por el Fondo Monetario Internacional. Ujú. Entonces, esto nos coloca para después de las elecciones en el escenario de aquella jornada de diciembre del 2017 cuando se trató la reforma jubilatoria. ¿Vos no le creés a Alberto Fernández cuando dice vamos a dejar de joder con la timba financiera, vamos a volver a incentivar el sector productivo? Ahí hay una diferencia de propuestas. Pero ocurre lo siguiente, dejarse de joder con la timba financiera arranca con la cuestión de la deuda. Sí. Todo el edificio de la especulación financiera es una especulación con la situación de quebranto del país como resultado del pago de la deuda. En la medida que esté vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Ujú. y el gobierno que venga se acoja, ¿no es cierto?, a una refinanciación de deuda, no vamos a tener timba financiera, vamos a tener timba financiera al cuadrado, Ujú. porque va a haber que construir el sistema de refinanciación terriblemente oneroso para poder afrontar el pago de esa deuda. El sistema financiero internacional lucra con la quiebra de los países. Sí. Y eso es lo que se va a plantear muy claramente en la Argentina. Ahora, en el punto de partida, Alberto Fernández ya ha anticipado sus primeras iniciativas. Cuando señaló hace algunas horas atrás que quiere desarmar la famosa bomba de las LELIX, Sí. lo que dijo es lo siguiente: cuando yo baje la tasa de interés para desalentar la inversión en LELIX, Ujú. bueno, sabemos que los que están colocados en pesos hoy en los bancos, con los fondos que alimentan la bicicleta de las LELIX, esos fondos se van a ir al dólar. Sí. Y él quiere que se vayan al dólar porque de esa manera vamos a tener un salto devaluatorio y la devaluación va a licuar el valor de las LELIX. Parecido a lo de 2002. Algo parecido en el siguiente sentido: si hoy hay 25.000 millones de dólares de deuda de LELIX, bajarlo a 15.000 y que el peso de la deuda LELIX dentro de lo que es el activo del Banco Central se reduzca. Ahora, ¿quién paga eso? Eso lo paga un maestro de Santa Fe, Claro. que en vez de ganar $600 de sueldo va a pasar a ganar $400, Sí. mientras sus alimentos y tarifas van a seguir aumentando con la devaluación.
Es decir, que el punto de partida de Fernández es un rescate de la quiebra del Banco Central, que siempre va a ser parcial, un rescate sobre la base de la confiscación de trabajadores y de jubilados. Claro. Entonces, cuando nosotros decimos desde nuestra corriente, desde nuestra tendencia, que el proceso electoral no le da una salida a esta crisis, sino que la va a agravar, es muy claro que estamos ante ese escenario. Y ante esta realidad, es muy importante que los trabajadores se preparen para un periodo de luchas, de grandes confrontaciones contra ahí me estos contestaste intentos. lo de dónde vamos a estar en diciembre y enero, entonces. Lógico. Esta es la realidad para la cual nos tenemos que preparar. Y el voto al Frente de Izquierda es por sobre todas las cosas un pronunciamiento, una señal, en el sentido de que los trabajadores tienen que tomar el destino de sus reivindicaciones, de su agenda en sus manos. Este es el punto más importante para tener en cuenta. Supongamos que Nicolás del Caño es electo presidente y dice: mi ministro de Economía es Marcelo Ramal. ¿Cuáles serían sus primeras iniciativas? Eso no va a ocurrir. Y no quiero tampoco entrar en ese juego porque aparezco en algo en lo que la izquierda no tiene que aparecer, que es un enfrentamiento retórico en la campaña electoral. Uh-huh. Es decir, yo no pago la deuda, el otro paga la deuda, yo nacionalizo la banca, el otro no nacionaliza la banca. No ese es el problema. Nosotros no vamos a poder ganar las elecciones. Ocuparemos un determinado lugar. Un componente muy importante del engaño de las elecciones es que todo el proceso se orienta hacia candidatos que no van a dar ninguna respuesta a esta crisis. Uh-huh. Pero entonces el problema es el siguiente: el mensaje al trabajador es: votá al Frente de Izquierda, colocá tu voto en el Frente de Izquierda como señal de que vamos a prepararnos a la verdadera y real confrontación que va a tener lugar después Uh-huh. de la campaña electoral, donde a través de la movilización, de la lucha, de la acción de los trabajadores, vamos a tener que dar otra respuesta a la crisis que se está viviendo. Desde luego que, fundado en esa acción de los trabajadores, y ya tomando la parte razonable de tu pregunta, la economía nacional del país debe orientarse en un sentido antagónico muy claramente al que tenemos hoy. Uh-huh. El ahorro nacional tiene que ser dirigido a un proceso de reindustrialización del país. Eso plantea, por otro lado, la nacionalización del sistema energético para terminar con este cuadro de vaca muerta donde toda la renta petrolera, ¿no es cierto?, se va del país. Sí. Pero todo esto plantea, en primer lugar, un problema de poder político. ¿Que va a continuar? Un problema de poder político, es decir, ¿qué ¿Ves un qué escenario fuerza como el de social? Grecia, por ejemplo, que cambiaron de presidente 3 veces en 3 años? Claro, no, cuando digo un problema de poder político me refiero a lo siguiente: cuando uno plantea la impugnación de la deuda externa, Sí. la nacionalización de la banca, de los recursos energéticos, el primer problema es un problema de poder político. Uh-huh. Estos planteos solo pueden ser el resultado de un gobierno de trabajadores, que al tener los resortes del poder político y al disponer, ¿no es cierto?, de todos los recursos para poder reapropiarse de la economía nacional, Sí. pondrá en marcha, ¿no es cierto?, un plan de reorganización económica y social antagónico al que tenemos hoy. El problema de la deuda externa es, en primer lugar, una gran cuestión de soberanía popular. Cuando nosotros hacemos el planteo de que se convoca una asamblea constituyente, que haya una deliberación popular, es hacerle ver y hacerle valer al capital financiero internacional que ha habido un pronunciamiento masivo y contundente de los trabajadores y del pueblo argentino para quebrar con este régimen de succión Uh-huh. de las energías nacionales como un vampiro
chupa la sangre de un cuerpo. Pero las consecuencias de romper con el Fondo Monetario Internacional, de no pagar la deuda externa a corto plazo, ¿no puede ser muy peligrosa también, Marcelo? Las consecuencias siempre van a formar parte de las que tienen que ver con un choque político de proporciones. No me cabe la menor duda respecto a esto. Ahora, ocurre lo siguiente. Argentina no va a pagar su deuda. Uh-huh. No es que la otra variante nos va a eximir de un default. Uh-huh. Nosotros vamos a ir inexorablemente al default. Nosotros vamos a ir un default, pero vamos a ir un default bajo su forma capitalista, uh-huh, que es el clásico concurso de acreedores de una empresa. Es decir, el Banco Central se queda sin reservas, claro, y entonces vamos a un proceso de remate de activos, privatizaciones, salarios a $100. uh-huh. Esas son las condiciones sobre las cuales se va a armar, ¿no es cierto?, el no pago, para decirlo de alguna manera, o el default dirigido por las fuerzas capitalistas. Nosotros planteamos un repudio de la deuda Uh-huh. que tenga que ver con una acción soberana de la Argentina, de sus trabajadores, cuando todavía las reservas y los recursos del país no se han agotado. Uh-huh. Este es un punto absolutamente fundamental. Y bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta. Luego, como no se nos escapa el problema que vos decís, y que efectivamente es una confrontación política, una decisión de repudio de la deuda externa en la Argentina tiene que estar acompañada de un llamamiento internacional. Uh-huh. Para que, por ejemplo, en el plano continental, los trabajadores de América Latina banquen una decisión de estas características y llamar a un frente de trabajadores continental por el repudio de la deuda, por la recuperación del ahorro de todo el continente en manos de sus trabajadores. Es decir, que un gobierno de trabajadores en la Argentina debería ser un factor o el punto de partida de una transformación social en América Latina, claro, ¿no es cierto?, en un plano más general. Lo otro es llevar a la Argentina probablemente al camino de Grecia, uh-huh, donde, inclusive un gobierno supuestamente de izquierda sí, fue el que cumplió con todas las medidas que le exigió la troika, el FMI, el Banco Europeo, la Unión Europea, y que ha llevado a Grecia a un retroceso civilizatorio inmenso. Y esto es lo que se viene en la Argentina como consecuencia de la quiebra nacional, que no se va a producir, sino que ya hoy tenemos. uh-huh, Y que se quiere, enjugar en términos que también en la Argentina puede ser y puede dar lugar a un retroceso civilizatorio. Ahora, esto lo que nos dice es que vamos a episodios de enorme convulsión política en la Argentina, nos tenemos que preparar para eso. Las elecciones no van a dar una salida indudablemente a esta crisis y a término, ¿no es cierto?, las van a agravar, y por lo tanto la izquierda tiene que explicar fuertemente esto en su campaña electoral y hacer de la propia campaña electoral el desarrollo, la explicación de esta crisis, para que nuestra acción sirva de preparación política a los trabajadores, que van a ser, indudablemente, van a volver a ser protagonistas en una salida política sobre bases sociales completamente diferentes a las actuales. Te hago esta última pregunta, Marcelo, Sí. porque recién mencionaste los trabajadores de Latinoamérica y demás, Bolsonaro en Brasil, Abdo en Paraguay, Piñera en Chile, vamos a ver qué pasa en Uruguay, pero ¿crees que hay una tendencia hacia la derecha en el continente justo en este momento? Mira, si uno lo piensa bien, a lo que estamos asistiendo hoy es al impasse, al empantanamiento de esas experiencias derechistas. Uh-huh. Bolsonaro ya ha enfrentado una huelga general. Sí. La pretensión de armar un régimen fascistoide choca todos los días con las movilizaciones y reclamos de organizaciones obreras, organizaciones de mujeres. Es indudable que Brasil,
digamos, Bolsonaro ha encontrado muy tempranamente sus límites. Claro, es que más allá, En Marcelo, Chile, de que choquen la nave, como hizo Macri acá, claro. la gente los eligió. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí en la sociedad? No, la gente los eligió y pasó con Macri acá porque ellos levantaron un planteo. El planteo frente a regímenes que estaban agotados, que no habían podido dar respuesta a reclamos populares muy importantes. Pero, ¿cuál es el libreto? Es decir, miren, de Macri, de Bolsonaro, nosotros vamos a traer acá el capital internacional y este capital internacional va a sacar al país del pantano. Uh-huh. Bueno, el fracaso de Macri fue completo. ¿Por qué? Porque ese capital internacional está inmerso en su propia crisis. Y acá viene otro elemento muy importante. Argentina es un eslabón más de un capitalismo internacional que está ya desde 2007-2008 viviendo sí. un proceso de crisis muy claro, pero donde la etapa actual de esa crisis es el traslado de los fenómenos económicos al plano político e incluso militar. Uh-huh. Guerras comerciales, enfrentamientos entre bloques. Es decir, que el mundo demanda a los gritos una transformación social. Y notablemente cuando el mundo clama por esa transformación, contradictoriamente tenemos una izquierda internacional mayoritariamente adocenada en la mediocridad, uh-huh, en el refugio parlamentario, es decir, ser un segundo violín del sistema, acompañándolo desde algunos planteos en los escaños de los congresos o de las legislaturas. Sí, Podemos. Claro, exactamente, ahí tenés exactamente el caso. Entonces, más que nunca es necesario que la izquierda perciba el escenario absolutamente excepcional en el cual se encuentra a nivel mundial y comprenda que tiene la misión de hacer consciente y orientar entre muchísimos trabajadores, desocupados, oprimidos del mundo, la perspectiva de esa transformación social. Y esta es una idea que siempre ha sido muy fuerte en el Partido Obrero, pero que hoy la estamos empujando con enorme insistencia y con un interés casi obsesivo desde la tendencia que encabezamos Altamira y yo. Un placer tenerte acá, Marcelo. No, te agradezco mucho la entrevista. Gracias por venir. Y bueno, la seguimos Muchas por gracias. radio y por si supuesto, te vemos por siempre. Santa Fe te volvemos a invitar. Dale. Marcelo Ramal es economista, es docente universitario, dirigente del Partido Obrero.